Bienvenidos alumnos. Los acompaña el día de hoy la profesora Arely Flores Juárez. Les doy la bienvenida a la asignatura de Ciencias 2, énfasis en física, correspondiente al segundo grado de educación secundaria. Durante esta sesión revisaremos qué es la velocidad y cómo la podemos calcular, considerando siempre sus unidades de medición y enfocándonos al hecho de que todo se mueve a nuestro alrededor. ¿Alguna vez habías pensado cómo distinguir algo que se mueve de lo que no se mueve? ¿Y cuál es la importancia de todos y cada uno de los movimientos en la naturaleza? El ser humano, a través de sus movimientos, explora y comprende el entorno que le rodea y aprovecha lo que le puede brindar la naturaleza. Pero ¿cómo sabemos que algo se mueve? El movimiento está dado por ciertos elementos que permiten hacer mediciones, tanto de velocidad como de posición, distancia, dentro de todo lo que nos rodea. Las aves que vuelan a nuestro alrededor, los futbolistas durante un partido, las nubes, las partículas que conforman todo lo que está a nuestro alcance, por mencionar algunos ejemplos. Además, también está nuestro organismo. No podemos detener procesos como la digestión, el palpitar de nuestro corazón o la respiración. Como pudieron observar, todo a nuestro alrededor se encuentra en constante movimiento. Imagínense, ¿qué pasaría si nuestro corazón dejara de latir? Si nosotros dejáramos de respirar, si nuestro sistema digestivo dejara de funcionar. Para poder describir un movimiento, tenemos que considerar un sistema de referencia, el cual es un conjunto de puntos que un observador necesita dentro de un sistema físico para poder medir la posición y otras magnitudes físicas de un objeto en estudio. Como podemos observar, todo se encuentra en constante movimiento. La Tierra realiza dos importantes movimientos. Uno de ellos es la rotación, que da como origen al día y la noche. El otro es la traslación, que es el que nos ayuda a que tengamos diferentes estaciones durante el año y que podamos disfrutar de cada una de ellas. Existen dos tipos de movimiento. Algunos describen líneas rectas. A esto se les llama movimiento rectilíneo, mientras que al movimiento de los planetas alrededor del Sol se conoce como movimiento elíptico, que forma parte de los movimientos curvilíneos, característicos de la trayectoria que describen. Como pudiste observar, tenemos diferentes tipos de movimiento en cuanto a las trayectorias. Estas pueden ser bien rectilíneas o curvilíneas, como lo has visto con anterioridad. Y depende de cómo se describa este movimiento, nos va a ayudar a poder revisar diferentes tipos de fenómenos. En esta ocasión, nos vamos a enfocar a lo que es la velocidad. En sesiones anteriores, tú has revisado la rapidez. Ambas son muy parecidas. Sin embargo, existen diferencias entre ellas que vamos a revisar precisamente durante esta sesión. De manera sencilla, podemos decir que la velocidad es la distancia que se avanza en un determinado tiempo, indicando el sentido en el que se lleva a cabo dicho movimiento. Una manera sencilla de calcular la velocidad es mediante esta fórmula, la cual nos va a indicar que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Para ello, tenemos que considerar precisamente a unidades de distancia, que pueden ser metros, kilómetros, centímetros y unidades que nos van a ayudar precisamente a medir el tiempo. Segundos, minutos, horas, días, años, y son precisamente las unidades con las que vamos a estar trabajando. En este caso, vamos a analizar lo sucedido durante los pasados Juegos Olímpicos, realizados en Tokio. En ellos se llevaron a cabo distintas competencias deportivas. Entre ellas destaca el maratón, una carrera de larga distancia que consiste en recorrer 42.195 metros y que forma parte del programa de atletismo
desde Atenas en 1896 en la categoría masculina y desde Los Ángeles en 1984 en la categoría femenina. En esta ocasión participaron cerca de 200 atletas. Para ello, tenemos a los que ocuparon las 3 primeras posiciones. El primero de ellos es Bashir Abdi de Bélgica, el cual recorrió una distancia de 42.195 metros en un lapso de tiempo de 2 horas con 10 minutos. Abdi Najeb de Países Bajos, el cual en un tiempo de 2 horas 9 minutos logró completar el recorrido. Por su parte, el competidor de Kenia, Eliud Kipchoge, tardó 2 horas 8 minutos en completar dicha trayectoria. Para esto, vamos a utilizar un pequeño problema para poder nosotros revisar cómo calcular la velocidad. Como pueden observar, tenemos nuevamente lo que habíamos mencionado con anterioridad. En el Maratón de Tokio, en el año 2021, participaron cerca de 200 atletas. En esta disciplina, las 3 primeras posiciones fueron ocupadas por Bélgica, Kenia, Países Bajos, pero para esto necesitamos saber cuál es la velocidad de cada uno de ellos, quién de ellos consiguió obtener el primer lugar. Si retomamos lo que vimos hace un momento, sabemos que la velocidad es la distancia que se recorre en un determinado tiempo. Revisamos también los tipos de trayectorias rectilíneas, trayectorias curvilíneas y una pequeña fórmula que nos ayudará precisamente a encontrar este resultado. Para esto, te pido que por favor tengas a la mano libreta de apuntes, lapicero y lápiz, y que obviamente me vayas ayudando a resolver este sencillo problema. Para empezar, nosotros debemos de tener ordenados nuestros datos. Como pueden observar, en este caso, solamente voy a trabajar con lo referente al participante de Bélgica. Ya habíamos mencionado que dentro de un maratón, la distancia que se recorre es de 42.195 metros. El tiempo que este competidor realizó del punto inicial al punto final fueron 130 minutos. Y para esto necesitamos encontrar cuál fue la velocidad. Si retomamos, ya habíamos mencionado que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Debemos de considerar también que se trata de una magnitud vectorial. Por esa razón, siempre debemos colocar una flechita, que es precisamente la que nos va a dar el hecho de que debemos de indicar siempre la dirección y el sentido del movimiento. Para esto, podemos sustituir dentro de esta fórmula. Si recordamos, una sustitución no es algo tan complicado. Lo único que tenemos que realizar es precisamente cambiar los símbolos que estamos utilizando por los datos que se nos están proporcionando. En este caso son 42.195, que equivale precisamente a la distancia que se tuvo que recorrer. Esta se recorrió en un tiempo de 130 minutos. Como podemos observar, la operación que debemos de realizar es precisamente una división, en la cual vamos a considerar la distancia, que es igual a 42.195 metros, entre los 130 minutos. Como ya todos sabemos, esta es una operación básica y muy sencilla. Para empezar, tomaremos los 3 primeros dígitos. Recuerden que una división no es otra cosa que una repartición. ¿Sale? De tal manera que ¿cuántas veces yo puedo repartir el 421 entre 130? Utilizaremos el número 3. 3 por 0, 0. Si recordamos, cualquier número multiplicado por 0 es igual a 0. 3 por 3,
9, 3 por 1, 3. Al realizar nuestra sustracción, nos queda de la siguiente manera. 1, 3. Como tomamos una centena, ahora solamente nos quedan 3 centenas. Por lo tanto, nuestro resultado es 0. Para continuar, tenemos que colocar el siguiente dígito. En esta ocasión, ¿cuántas veces podremos repartir el 319 entre 130? Colocaremos ahora el número 2. 2 por 0, 0. 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. Si realizamos nuestra sustracción, nos quedan 9. Tomamos una centena. Por lo tanto, ahora tenemos 11. 11 menos 6 nos da un resultado de 5. Ahora solamente tomaremos las 2 centenas que nos quedan. Por lo tanto, sería 0. Hasta el momento podemos continuar con nuestra división. Para esto tomaremos el número 4. 4 por 0, 0. 4 por 3, 12. 4 por 1, 4. Más 1 serían 5. Realizaremos nuevamente nuestra sustracción. 5 menos 0, 0. 9 menos 2, 7. 5 menos 5, 0. Si nosotros deseamos continuar, podemos realizarlo. Ahora utilizaremos el número 5. Al ya tener un punto decimal, nosotros podemos continuar colocando los ceros que nosotros decidamos. 5 por 0, 0. 5 por 3, 15. 5 por 1, 5. Más 1 son 6. Al realizar nuestra sustracción, nos queda de la siguiente manera. 5 menos 5, 0. 7 menos 6, 1. Hasta aquí tenemos nuestro resultado, por lo cual nosotros podemos decir que la velocidad del competidor de Bélgica es igual a 324.5 metros sobre minuto, que fueron precisamente las unidades con las que estuvimos trabajando. Ahora, para que nosotros lo podamos ejemplificar como velocidad, tenemos que indicar precisamente la dirección y el sentido en el cual se está moviendo. Para esto, podemos decir que el movimiento ha sido realizado hacia el sur. Como podemos observar, en esta imagen tenemos precisamente cuál fue el recorrido. Si ustedes observan, ahí tenemos pequeñas flechitas, que son precisamente los vectores, algo que nos va precisamente a denotar que estamos hablando de velocidad. Tenemos dos términos que logramos o que en algunas ocasiones nosotros utilizamos como si fuesen sinónimos, que es precisamente a la rapidez. En este caso, se trata de una magnitud escalar, al solamente nosotros mencionar la unidad de medición sin especificar hacia dónde se dirige. En el caso de la velocidad, tenemos que indicar la magnitud, el tamaño
precisamente la unidad de medición y el sentido hacia dónde va precisamente este movimiento. Si ustedes observan, ahí tenemos marcado en dónde inició nuestro recorrido y dónde terminó. Si recordamos, fue una distancia de 42.195 metros y todos los participantes tenían que lograrlo en el menor tiempo posible. Ya tenemos precisamente el resultado del competidor de Bélgica, pero ¿qué pasó con los otros dos? Tenemos aquí precisamente cuáles fueron estos resultados. Uno de ellos, el de Países Bajos, el cual recorrió la misma distancia de 42.195, pero este lo pudo realizar en 129 minutos. La velocidad que él logró fue de 327 metros por cada minuto. Recuerden, debemos de indicar hacia dónde se dirigía. Por su parte, el competidor de Kenia logró recorrerlo en un lapso de tiempo de 128 minutos. En este caso, la velocidad fue de 329.6 metros por cada minuto. Recuerden, siempre debemos de indicar el sentido de este movimiento o del movimiento que estemos tratando de describir. Pero esta no es la única forma en la cual podemos expresar un resultado de velocidad. La forma más común en la cual se representa la velocidad es precisamente en kilómetros por hora. Para esto, lo que podemos hacer es convertir las unidades, como lo veremos a continuación. Como pueden observar, el convertir unidades no es algo complicado. Lo único que tenemos que considerar es precisamente la equivalencia. Si recordamos, 1 kilómetro es igual a 1000 metros y 1 hora equivale a 60 minutos, que son las unidades con las cuales estábamos trabajando. Para empezar, lo que tenemos que realizar es anular las unidades que sean iguales para posteriormente realizar las operaciones. En este caso, estamos utilizando el primer ejemplo, 329.6 metros por minuto. Para esto, la primera operación a realizar es la siguiente, 329.6 por 1 y lo dividimos entre 1000. Para continuar, el resultado que obtuvimos lo multiplicamos por 60 y lo dividimos entre 1, que es precisamente lo que equivale al tiempo. Como resultado en este caso, obtenemos que la velocidad expresada en kilómetros por hora es igual a 19.77. Como pueden ustedes ver, aquí tenemos la velocidad en kilómetros por hora de los tres participantes. Eliud Kipchoge, 19.77, Abdi Nayeb, 19.62 kilómetros por hora, Bashir Abdi, 19.47 kilómetros por hora. Si se dan cuenta, en cada uno de ellos se especifica que este movimiento ha sido llevado a cabo hacia el sur. Bueno, chicos, regresemos a revisar lo que es la velocidad. Como ya lo habíamos mencionado desde un principio, la velocidad es la relación que existe entre la distancia recorrida de un cuerpo y el tiempo en el cual se realizó. Se trata de una magnitud vectorial, pero ahora, hasta el momento, no hemos resuelto las preguntas que teníamos en un principio. Para eso, les pido que por favor comparemos los tres resultados. Como pueden observar, el competidor de Bélgica, Bashir Abdi, realizó su recorrido con una velocidad de 324.5 metros por cada minuto, o lo que es lo mismo, 19.47 kilómetros por hora hacia el sur. Por parte de Kenia, Eliud Kipchoge pudo recorrer la distancia de 42.195 metros en un lapso de tiempo menor al anterior, de tal forma que la velocidad fue igual a 329.6 metros por cada minuto, o lo que es lo mismo, como ya habíamos visto, 19.77 kilómetros por hora.
Por su parte, Abdinajev obtuvo o realizó este recorrido con una velocidad de 327 metros por cada minuto, o lo que es lo mismo, 19.62 kilómetros por hora. Recuerden, siempre debemos de recalcar hacia dónde se dirige este movimiento. Hasta aquí tenemos resuelta nuestra primera pregunta. ¿Cuál fue la velocidad de cada uno? Nos falta una segunda pregunta. ¿Quién de ellos consiguió el primer lugar? Recuerden que en el caso de la rapidez y de la velocidad depende precisamente de en qué tiempo se recorre esa distancia. Y si se dieron cuenta al principio, Eliud Kipchoge de Kenia fue el que logró recorrerla en un menor tiempo y su velocidad fue precisamente de 329.6 metros por cada minuto, o lo que es lo mismo, 19.77 kilómetros por hora, indicando precisamente de que ese recorrido lo realizó hacia el sur. Hasta este momento tenemos ya lo que es el concepto de velocidad y cómo ésta se puede calcular. Pero cabe señalar que en muchas ocasiones utilizamos los términos de rapidez y de velocidad como si estos fuesen lo mismo. Y existen diferencias entre ellos. En el caso de la rapidez, se trata de una magnitud escalar. En el caso de la velocidad, se trata de una magnitud vectorial. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? En el caso de la magnitud escalar, nosotros tenemos que indicar el tamaño y una unidad de medición. En el caso de la magnitud vectorial, tenemos que señalar tamaño, unidad de medición y el sentido en el cual se esté llevando a cabo dicho movimiento. Y como ya se los había yo mencionado, siempre lo vamos a denotar con una pequeña flecha. Cuando estemos hablando de magnitudes vectoriales, ustedes van a observar que tenemos ahí una flecha, lo que nos va a indicar precisamente que aparte de indicar el tamaño y la unidad de medición, tenemos que indicar precisamente el sentido en el cual se esté llevando a cabo este movimiento. Bueno, chicos, con esto me despido recordando que todo a nuestro alrededor se encuentra en constante movimiento y que ustedes de manera sencilla pueden precisamente calcular y saber con exactitud cuál es la velocidad, cuál es la rapidez del movimiento. Muchas gracias.